La tarde era cálida y soleada en Barcelona, un día perfecto para reunir a la familia. Mi hijo Pablo había invitado a algunos de sus amigos a casa para celebrar su cumpleaños. Mientras preparaba la comida en la cocina, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. No era solo una celebración, era una oportunidad para conocer mejor a esos jóvenes que habían comenzado a ocupar tanto espacio en la vida de mi hijo. Los aromas de la paella se entrelazaban con el sonido de las risas que venían del salón. Me asomé un momento y vi a Pablo rodeado de sus amigos, Javier, un chico alto con una sonrisa encantadora, Carlos, siempre bromista, y Lucas, el más callado del grupo. Recordé cómo solía ser la vida familiar cuando eran pequeños, cuando todo giraba en torno a juegos y risas inocentes. Ahora, todo era diferente. La adolescencia había traído consigo un aire de complicidad entre ellos que me hacía sentir un poco fuera de lugar. Mientras servía la comida noté que Javier me miraba más de lo habitual. Tenía esa mirada intensa que podía hacer que cualquier mujer se sintiera especial. Intenté ignorarlo centrándome en las conversaciones triviales sobre videojuegos y música que llenaban el ambiente. Pero no podía evitar sentirme intrigada por su atención. «Mamá, ¿te acuerdas de aquella canción que me enseñaste?», preguntó Pablo. «Claro», respondí mientras sonreía. «Era tu favorita hace un año». Javier se rió y añadió, «Es genial ver cómo los gustos cambian con el tiempo». Su tono era ligero, pero había algo en su forma de mirarme que me hizo dudar por un instante. Sentí una punzada de confusión ante esa atracción inesperada hacia uno de los amigos de mi hijo. La diferencia de edad pesaba sobre mí como una sombra, no podía dejarme llevar por esos pensamientos. La comida avanzó entre risas y anécdotas. A medida que pasaban los platos, me di cuenta de que Javier se acercaba cada vez más a mí mientras hablábamos sobre música y películas antiguas. Su entusiasmo era contagioso y yo me dejé llevar por esa conexión momentánea. Cuando la cena terminó, decidimos salir al balcón para disfrutar del aire fresco y continuar la celebración con algunos juegos. En ese momento noté cómo Pablo me observaba con atención, su mirada parecía analizar cada interacción entre Javier y yo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que quizás estaba siendo más evidente de lo que pensaba. «¿Quieres jugar?», me preguntó Pablo al ver mi expresión seria. «Claro», respondí tratando de ocultar mis inquietudes. «¿Qué vamos a jugar?». Mientras los chicos se preparaban para jugar al juego del teléfono roto, sentí como Javier se acercó nuevamente a mí. «Tienes una energía increíble», dijo él con sinceridad. «Es raro encontrar adultos tan divertidos». Sus palabras hicieron eco en mi mente mientras intentaba mantener la compostura frente a su halago inesperado. ¿Era realmente eso lo que buscaba? Atención. La idea me incomodó pero también me resultó tentadora. La noche continuó con juegos y risas hasta que llegó el momento del pastel. Mientras todos cantaban «Cumpleaños feliz», observé cómo las velas brillaban en el rostro sonriente de Pablo. Era un momento hermoso pero también doloroso porque recordaba lo rápido que pasaba el tiempo. Al final del día, mientras los chicos se despedían, Javier se quedó atrás unos momentos más. «Gracias por todo», dijo él mientras sonreía. «Me encantaría volver a verte pronto». Mi corazón dio un vuelco ante su insinuación amistosa mezclada con algo más profundo. Asentí sin poder articular palabra alguna. Estaba atrapada entre el deseo de conectar emocionalmente y el temor al juicio social al cual podría enfrentarme si esto llegara a saberse. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de ellos, sentí una mezcla abrumadora, felicidad por haber compartido ese momento especial con Pablo y sus amigos, pero también confusión por los sentimientos inesperados hacia Javier. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Era simplemente un capricho o algo más profundo? Aquella noche no pude dormir bien, mis pensamientos danzaban entre recuerdos pasados y posibilidades futuras llenas de incertidumbre. La atracción hacia uno de los amigos adolescentes de mi hijo despertó algo dentro de mí que creía dormido hace años, una búsqueda desesperada por atención y conexión emocional en medio del caos cotidiano como madre soltera. El día siguiente llegó sin respuestas claras ni soluciones fáciles,
Solo preguntas sin respuesta resonando en mi mente mientras miraba por la ventana hacia las calles vibrantes de Barcelona llenas de vida y promesas ocultas bajo su superficie luminosa. La noche de la fiesta llegó con una mezcla de nervios y emoción. Javier había mencionado que habría un pequeño encuentro en casa de uno de sus amigos, un lugar donde los jóvenes se reunían para compartir risas y música. A pesar de mi inquietud, no podía resistir la tentación de verlo nuevamente. La idea de estar cerca de él, aunque fuera en un ambiente lleno de adolescentes, me llenaba de un extraño entusiasmo. Cuando llegué, el bullicio era palpable. Las luces parpadeaban y la música resonaba en las paredes. Me sentía fuera de lugar entre tanto joven, pero cuando vi a Javier al otro lado del salón, todo pareció desvanecerse. Su sonrisa iluminó el espacio y me hizo olvidar mis preocupaciones. Nos cruzamos miradas y sin pensarlo dos veces, me acerqué a él. La conversación fluyó con facilidad, hablamos sobre cosas triviales, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Mientras reíamos y compartíamos anécdotas, sentí como la distancia entre nosotros se acortaba. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, sugirió Javier con esa mirada traviesa que tanto me atraía. Asentí sin dudarlo. Salimos al patio trasero donde la música sonaba más tenue y las estrellas brillaban sobre nosotros como testigos silenciosos. Es raro ver a tu madre en una fiesta como esta, comentó él con una sonrisa juguetona. Quizás solo busco un poco de diversión, respondí con ligereza, aunque sabía que había más detrás de mis palabras. El aire fresco nos envolvió mientras conversábamos sobre nuestras vidas, sueños y anhelos. En ese momento el mundo exterior parecía desvanecerse, solo existíamos nosotros dos. La conexión era intensa y palpable. Sin darme cuenta, me encontré acercándome más a él, hasta que nuestros rostros estaban a escasa distancia. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Fue un impulso irrefrenable, sus labios encontraron los míos en un instante fugaz pero electrizante. El mundo se detuvo por un segundo mientras la realidad se desdibujaba a nuestro alrededor. El beso fue dulce y lleno de promesas ocultas, pero también trajo consigo una ola abrumadora de culpa. Me separé rápidamente sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué estaba haciendo? Era el amigo de mi hijo, todo esto era un error monumental. Javier pareció notar mi cambio repentino y su expresión pasó del deseo a la preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Tragué saliva mientras intentaba recomponerme. No sé si esto es correcto, murmuré casi inaudiblemente. Su mirada se tornó seria mientras asentía lentamente. Entiendo. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Las palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para mi hijo? La confusión me invadió nuevamente mientras buscaba respuestas en su mirada sincera. Decidí regresar al interior para distraerme del torbellino emocional que sentía dentro de mí. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con Javier durante el resto de la fiesta, recordaba aquel beso robado y las chispas que habían volado entre nosotros. Finalmente, cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a marcharse, me sentí atrapada entre dos mundos, mi vida como madre responsable y esta nueva faceta emocionante pero peligrosa que había comenzado a explorar con Javier. Al salir del hogar del amigo de Javier, noté como mi corazón latía con fuerza en mi pecho al recordar lo ocurrido esa noche. Caminé hacia casa sintiéndome culpable pero también extrañamente viva, era como si hubiera despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. La ciudad dormía bajo un manto estrellado mientras pensaba en las repercusiones que esto podría tener sobre mi vida familiar. Mi hijo aún no sabía nada, ¿cómo reaccionaría si descubriera lo que había sucedido? Esa pregunta pesaba en mi mente como una sombra oscura. Al llegar a casa encontré todo en silencio, solo el sonido del reloj marcando las horas rompía la quietud nocturna. Miré hacia la habitación de mi hijo. Dormía plácidamente sin idea del torbellino emocional que había comenzado a formarse en torno a nosotros. Esa noche no pude dormir nuevamente, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso con Javier y las decisiones difíciles que tendría que enfrentar pronto. La atracción era innegable pero también peligrosa,
cada momento pasaba sin saber qué rumbo tomaría esta nueva relación secreta. Los días siguientes fueron una mezcla entre nerviosismo y anticipación cada vez que veía a Javier en la escuela o durante encuentros casuales organizados por nuestro círculo social compartido. La tensión crecía entre nosotros aunque tratábamos de mantener las apariencias ante los demás. Una tarde decidí invitarlo a casa bajo el pretexto inocente de hacer tareas juntos. Sabía que sería arriesgado pero no podía resistir la idea de pasar tiempo a solas con él nuevamente. Cuando llegó me sentí como si estuviera cometiendo un acto prohibido, cada mirada furtiva y cada roce accidental encendían esa chispa prohibida entre nosotros. Mientras trabajábamos en los deberes escolares, nuestra conversación se desvió hacia temas más personales. Ambos compartimos historias sobre nuestras infancias y sueños futuros. Era fácil hablar con él, su risa era contagiosa y su energía juvenil me hacía sentir rejuvenecer por momentos. Sin embargo, el miedo seguía acechando en el fondo, siempre estaba presente esa voz interior recordándome lo inapropiado e insensato que resultaría si alguien llegara a enterarse sobre nuestra conexión secreta. Cuando finalmente nos encontramos sentados uno frente al otro en el sofá después de terminar nuestras tareas escolares, la tensión era palpable nuevamente. Nuestros ojos se encontraron y su mano buscó la mía instintivamente como si fuera algo natural entre nosotros. El tiempo parecía detenerse cuando nuestras manos se tocaban suavemente, esa conexión innegable nos envolvía mientras nos mirábamos fijamente sin decir palabra alguna hasta que finalmente decidimos romper ese silencio incómodo al mismo tiempo. «Esto es complicado», dijo Javier casi susurrando mientras rompía el hechizo momentáneo entre nosotros. Asentí lentamente sintiendo como una mezcla intensa de emociones inundaban mis pensamientos, deseo, culpa e incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto en este nuevo capítulo inesperado de mi vida como madre soltera atraída por un amigo adolescente de su hijo. Aquel instante quedó grabado en mi memoria mientras luchaba por encontrar claridad ante lo inevitable. Quería seguir explorando esta conexión especial con Javier aunque significara arriesgarlo todo. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Barcelona. La luz dorada iluminaba las calles, creando sombras alargadas que parecían reflejar la confusión en mi corazón. Javier me había dejado un sabor agridulce en los labios, y la mezcla de emociones se intensificaba con cada momento que pasaba lejos de él. La atracción que sentía por un amigo de mi hijo era una tormenta interna, y me preguntaba si podría soportar la presión de mantener este secreto. Mi mente estaba en constante agitación. Cada vez que veía a mi hijo, una punzada de culpa me atravesaba. ¿Cómo podía estar sintiendo esto? La vida me había enseñado a ser responsable, pero aquí estaba yo atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. A medida que pasaban los días, las miradas furtivas entre Javier y yo se volvían más intensas y difíciles de ignorar. Una noche decidí salir a caminar por el Parc de la Ciutadella. El aire fresco traía consigo un aroma a flores y tierra húmeda. Me senté en un banco observando a las familias disfrutar del parque mientras mis pensamientos giraban en torno a Javier. ¿Era posible que esta conexión fuera real? ¿O simplemente era un capricho pasajero? De repente escuché risas cercanas y vi a un grupo de jóvenes acercándose. Entre ellos estaba Javier, su sonrisa iluminando su rostro mientras hablaba con sus amigos. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan feliz, pero también sentí una punzada de miedo al pensar en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. Cuando nos encontramos esa noche en una cita clandestina, el mundo exterior desapareció por completo. La música sonaba suavemente en el fondo mientras nos sentábamos juntos en un rincón apartado de un bar local. Nuestros ojos se encontraron y el aire pareció cargarse de electricidad. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de promesas silenciosas. La euforia del momento fue rápidamente reemplazada por la realidad que acechaba fuera del bar. Mientras regresábamos a casa esa noche, mi mente no podía dejar de pensar en mi hijo. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo entre Javier y yo, sin embargo comenzaba a notar cambios sutiles en su comportamiento. Al día siguiente noté que mi hijo me observaba con más atención. Su mirada era intensa y llena de sospechas. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena,
pero cada vez que abría la boca para hablarle sobre su día o preguntarle acerca de sus amigos, su respuesta era fría y distante. «¿Qué pasa contigo?», le pregunté una tarde mientras estábamos sentados frente a la mesa. «¿Por qué preguntas eso?», respondió él con una expresión desafiante. Sentí como el nudo en mi estómago se apretaba aún más al ver su reacción defensiva. Era obvio que algo lo inquietaba, quizás había notado las interacciones entre Javier y yo. La presión aumentó cuando decidí ver a Javier nuevamente esa semana. Nos encontramos en otro bar del barrio gótico donde las luces parpadeaban suavemente sobre nuestras cabezas mientras disfrutábamos del ambiente vibrante alrededor nuestro. Conversamos sobre trivialidades al principio, pero pronto los temas más profundos comenzaron a surgir, nuestras vidas pasadas y lo que realmente queríamos del futuro. «Me gusta estar contigo», admitió Javier con una sinceridad desarmante. Yo también, respondí sin poder evitar sonreírle. Pero justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodos uno con el otro, la realidad golpeó nuevamente como un rayo, nuestros labios se encontraron una vez más bajo la tenue luz del bar, fue como si todo lo demás desapareciera por completo. A medida que avanzaban los días y nuestras citas continuaban siendo secretas, las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos cada vez más intensamente. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Y para mi hijo? La idea de decepcionarlo me atormentaba, sabía que debía tomar una decisión pronto. Una tarde lluviosa decidí dar un paseo para despejarme, necesitaba pensar con claridad sobre lo que quería hacer con esta relación secreta antes de que fuera demasiado tarde. Las gotas caían pesadamente sobre las aceras brillantes mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles mojadas. Al llegar al café donde solíamos encontrarnos con Javier, vi una mesa vacía junto al ventanal, decidí entrar solo para encontrarme rodeada por el murmullo familiar del lugar. Pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir así, vivir entre sombras no era vida. En ese momento recibí un mensaje inesperado: «¿Dónde estás? Te he estado buscando». Era mi hijo. Su tono me hizo sentir inquieta, algo estaba mal. «Estoy aquí», respondí tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser descubierta. Cuando finalmente llegué a casa esa noche después del café, encontré a mi hijo esperando en el salón con expresión seria y preocupada. «Mamá», comenzó él sin rodeos, «hay algo sobre lo que deberíamos hablar». El aire se volvió denso entre nosotros mientras sus ojos buscaban respuestas en los míos, sabía que ya no podía esconderme detrás del silencio ni las mentiras piadosas. El momento había llegado, tendría que enfrentar mis propios demonios y decidir si continuar este camino arriesgado o volver atrás antes de perderlo todo. La mañana del domingo llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Me desperté con el corazón palpitante recordando cada instante de la noche anterior. Javier y yo habíamos compartido más que palabras, habíamos cruzado una línea que nunca pensé que atravesaría. Pasamos la noche juntos, y aunque el calor de su cuerpo a mi lado era reconfortante, la realidad se cernía sobre mí como una sombra. Mientras me vestía, mis pensamientos giraban en torno a lo que esto significaba. ¿Era solo un desliz? ¿O había algo más profundo en esta conexión? No podía evitar sentirme atrapada entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo que podría suceder si mi hijo descubría la verdad. Decidí preparar un desayuno ligero, intentando distraerme con las tareas cotidianas. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero ni siquiera eso logró calmar mis nervios. La imagen de Javier sonriendo me asaltaba en cada rincón, y cada vez que recordaba su mirada intensa, un escalofrío recorría mi espalda. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de mi hijo: «¿Dónde estás? Te he estado buscando». El corazón se me detuvo por un instante. La culpa se apoderó de mí al pensar que no estaba donde debía estar, cumpliendo con mi rol de madre. Decidí contestarle rápidamente: «Estoy en casa, preparando el desayuno». A medida que esperaba su llegada, me senté en el sofá y traté de ordenar mis pensamientos. La idea de ser descubierta me aterraba, pero también había una chispa de emoción en lo prohibido. Recordé cómo Javier había mirado hacia mí la noche anterior, esa mezcla entre deseo y complicidad era intoxicante.
Mi hijo llegó poco después, con su rostro cansado por la noche de fiesta anterior. ¿Por qué no contestaste antes?, preguntó mientras se servía un café. No sabía qué responderle sin revelar lo que realmente había estado haciendo. Estaba ocupada, dije evasivamente sintiendo como mis palabras se deslizaban por mis labios sin sinceridad. Él frunció el ceño, notando algo extraño en mi tono. ¿Estás bien? Pareces diferente. Estoy bien, respondí rápidamente intentando ocultar la verdad detrás de una sonrisa forzada. Pero él seguía mirándome con curiosidad. La conversación fluyó hacia temas triviales, sus planes para el día y los problemas típicos de los adolescentes. Sin embargo, cada palabra parecía llevar consigo un peso adicional, yo sabía que algo no estaba bien entre nosotros. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el parque de la Ciutadella para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente sobre los árboles y las fuentes del parque estaban llenas de vida, niños jugaban mientras sus padres los observaban desde las bancas cercanas. Este lugar siempre había sido un refugio para mí, y ahora parecía ofrecerme una pequeña tregua ante la tormenta emocional que enfrentaba. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas caídas, recordé las risas compartidas con Javier y cómo todo había cambiado tan rápidamente. La confusión crecía dentro de mí. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Era amor o solo una forma desesperada de llenar el vacío dejado por años de soledad? De repente vi a lo lejos a Javier sentado en una banca del parque. Su presencia iluminó mis pensamientos oscuros y decidí acercarme a él. Tenía miedo pero también una necesidad urgente de saber si lo que habíamos compartido era real o solo un momento pasajero. «Hola», le dije al acercarme. «Hola», respondió él con una sonrisa cálida que hizo latir mi corazón más rápido. Nos sentamos juntos en silencio durante unos momentos, el murmullo del parque nos rodeaba como si creara una burbuja a nuestro alrededor. Finalmente rompí el hielo. ¿Qué piensas sobre anoche? Su mirada se volvió seria. Podía ver que también estaba reflexionando sobre lo ocurrido. No sé qué significará para nosotros, admitió finalmente. La incertidumbre pesaba sobre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. No puedo dejar que esto afecte nuestra vida normal, dije casi suplicando, aunque sabía perfectamente que ya nada sería normal después de aquello. No quiero esconderme, respondió él con firmeza, mirándome directamente a los ojos como si quisiera leer mis pensamientos más profundos. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se entrelazaban. Ambos éramos conscientes del riesgo al cual nos exponíamos al continuar este juego peligroso. Regresé a casa sintiéndome más confundida que antes. La presión aumentaba no solo por mantener este secreto sino también por lidiar con los sentimientos encontrados hacia Javier y mi papel como madre. Al llegar al hogar familiar, encontré a mi hijo sentado frente al televisor con expresión pensativa, parecía absorto en sus pensamientos y eso solo intensificó mi inquietud interna. ¿Todo bien?, le pregunté tratando nuevamente de sonar casual. Sí, respondió él sin mirarme directamente, esa evasión me hizo sentir aún más culpable. A medida que pasaron las horas y la tarde se convertía lentamente en noche, decidí enviarle un mensaje a Javier para aclarar algunas cosas sobre nuestra situación actual. Necesitamos hablar sobre lo nuestro. La respuesta llegó casi inmediatamente, claro, estoy aquí para ti. El dilema pesaba sobre mí mientras intentaba encontrar respuestas tanto dentro como fuera de mí misma. Mi hijo seguía ajeno a todo lo sucedido entre nosotros dos, su confianza era algo sagrado para mí pero cada vez se convertía más difícil mantenerla intacta. Cuando finalmente caí en la cama esa noche sentí como las dudas comenzaban a consumir cada rincón de mi mente, estaba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno del anhelo por ser deseada y otro donde debía ser solo madre responsable. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos cuando recibí otro mensaje inesperado. «Mamá, tengo algo importante que decirte». Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esas palabras, sabía que nada podría prepararme para lo que vendría después. El mensaje de mi hijo seguía resonando en mi mente mientras intentaba calmar las palpitaciones de mi corazón. «Mamá, tengo algo importante que decirte». ¿Qué podría ser? La preocupación se apoderaba de mí, y la culpa por lo que había estado haciendo con Javier se intensificaba.
No podía permitir que mis decisiones egoístas afectaran a mi hijo. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque de la Ciutadella. El aire fresco me llenó de energía, pero también me recordó el caos emocional en el que me encontraba. Las familias disfrutaban del sol, y los niños reían mientras corrían tras sus pelotas. Miré a mi alrededor, sintiendo un profundo contraste entre su felicidad y mi confusión interna. Mientras paseaba, recibí una llamada de Javier. Su voz sonó alegre al otro lado del teléfono. ¿Te gustaría ir a un evento este fin de semana? Hay un festival en el barrio gótico. Su entusiasmo era contagioso, pero una ola de ansiedad me invadió al pensar en las implicaciones de salir con él en público. Javier, no sé si es buena idea, respondí con cautela. La idea de ser vista con él me llenaba de temor y emoción a la vez. Vamos, sería divertido, insistió él. Nadie tiene que saberlo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco tentador. La atracción por él era innegable, pero ¿qué pasaría si alguien nos reconocía? La posibilidad de que mi hijo se enterara me aterrorizaba. Decidí aceptar la invitación, aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. A medida que pasaban los días, la culpa crecía dentro de mí como una sombra oscura. Sabía que debía hablar con mi hijo antes del evento, no podía seguir ocultándole lo que estaba sucediendo. Finalmente llegó el día del festival. La ciudad vibraba con música y risas, las calles estaban llenas de vida y color. Me vestí con cuidado, tratando de encontrar un equilibrio entre lo atractivo y lo apropiado para una madre soltera como yo. Al llegar al lugar acordado, vi a Javier esperándome con una sonrisa brillante. «¡Qué bien te ves!», exclamó mientras me acercaba. Su mirada encendió algo dentro de mí, la conexión era innegable. Pasamos las primeras horas disfrutando del ambiente festivo, comimos tapas, escuchamos música en vivo y reímos como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, mis pensamientos volvían a centrarse en mi hijo y su mensaje inquietante. En medio del bullicio del festival, sentí como la culpa comenzaba a arruinar lo que debería haber sido una noche mágica. De repente recibí otro mensaje: «Mamá, ¿dónde estás?». Las palabras hicieron eco en mi cabeza como un disparo repentino. La realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir ignorando lo que estaba haciendo ni cómo podría afectar a mi hijo. Justo cuando pensaba en cómo responderle sin comprometerme demasiado, vi a un grupo conocido acercarse. Amigos de mi hijo caminaban hacia nosotros riendo y conversando animadamente. Mi corazón se detuvo por un instante, no podía ser verdad. «Mamá», preguntó uno de ellos al verme junto a Javier. La sorpresa pintada en sus rostros fue evidente mientras se detenían frente a nosotros. Mi mente se nubló, había sido descubierta sin quererlo. «Hola chicos», dije intentando mantener la calma mientras Javier sonreía nerviosamente a mi lado. «Solo estamos disfrutando del festival». La tensión era palpable, sabía que debía actuar rápido para evitar más preguntas incómodas o miradas inquisitivas. «¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí?», pregunté tratando de desviar la atención. «Vinimos a ver el concierto», respondió uno de ellos sin dejar de mirarme fijamente. Sentía como su mirada cuestionadora examinaba cada detalle entre Javier y yo. «No hay nada raro aquí», intervino Javier tratando de aliviar la situación mientras forzaba una risa tensa. La conversación continuó por unos minutos más antes de que finalmente se despidieran y siguieran su camino. A medida que desaparecían entre la multitud, sentí un alivio momentáneo seguido por una oleada abrumadora de culpa e inseguridad. «Esto no puede seguir así», murmuró Javier al notar mi expresión preocupada. «No sé qué hacer», respondí sinceramente mientras buscaba sus ojos en medio del caos festivo que nos rodeaba. «Podríamos seguir viéndonos en secreto», sugirió él con esperanza. «No puedo hacerle esto a mi hijo», respondí rápidamente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante la presión emocional acumulada dentro de mí. La noche continuó avanzando mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo oscuro sobre Barcelona, pero yo solo veía sombras danzantes entre mis pensamientos agitados sobre mis decisiones recientes y su impacto potencial sobre mi familia. Finalmente regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca,
cada paso hacia adelante parecía estar lleno de obstáculos invisibles creados por mis propias elecciones erradas. Cuando abrí la puerta y entré al hogar familiar, encontré a mi hijo sentado en el sofá esperando pacientemente por mí. «Mamá», dijo cuando entré, su voz era seria pero temblorosa al mismo tiempo. «No quiero hablar ahora mismo», contesté apenas conteniendo mis emociones mientras trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para abordar todo lo ocurrido esa noche sin revelar demasiado o romper nuestra relación irreparablemente. Pero sabía muy bien que esta conversación era inevitable, estaba atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por ser deseada nuevamente y el amor incondicional hacia mi hijo. Y ese conflicto interno apenas comenzaba a desatarse. El silencio en la habitación era abrumador. Miré a mi hijo, sus ojos llenos de decepción y confusión, y sentí que el aire se volvía denso. La imagen de Javier, su sonrisa juvenil y esa chispa de complicidad que compartimos, se desvanecía ante la realidad inminente. No podía seguir ocultando lo que había sucedido, el peso de la mentira me aplastaba. «¿Por qué?», preguntó mi hijo, su voz temblando. «¿Por qué con él? ¿Con uno de mis amigos?». No sabía cómo responder. La verdad era complicada, llena de matices que no podía explicar en ese momento. La atracción que sentía por Javier había crecido como una flor salvaje en medio del desierto emocional en el que me encontraba. Pero eso no justificaba mis acciones. «Necesito tiempo para pensar», murmuré buscando una salida a esta conversación tan dolorosa. Él asintió lentamente, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando un vacío en el aire. Me quedé allí, sintiendo como las paredes se cerraban a mi alrededor. Decidí salir a caminar por Barcelona, buscando claridad entre las calles conocidas que solían ser un refugio para mí. Los colores vibrantes del mercado de la Boqueria me rodeaban, pero no podía disfrutar de ellos. Todo parecía sombrío y gris. Mientras caminaba recordé a Roberto, un viejo amor que había vuelto a aparecer en mi vida recientemente. Él siempre había sido un pilar de estabilidad y seguridad para mí, nuestras conversaciones fluyeron con facilidad como si nunca hubiéramos estado separados. Había algo reconfortante en su presencia, algo que contrastaba con la incertidumbre que sentía por Javier. En medio de mis pensamientos sobre Roberto, decidí llamarlo. «Hola», contestó con esa voz familiar que tanto anhelaba escuchar. «¿Cómo estás?». «Me siento perdida», respondí honestamente. «He estado lidiando con algunas cosas complicadas». «¿Quieres hablar?». «Estoy aquí para ti», ofreció él con calidez. Mientras hablábamos noté cómo mis sentimientos hacia él resurgían lentamente. La idea de tener a alguien a mi lado nuevamente me reconfortaba, sin embargo, el recuerdo de Javier no se desvanecía tan fácilmente. Esa noche decidí salir al Parc de la Ciutadella para despejar mi mente. El aire fresco me envolvía mientras caminaba junto al lago iluminado por las luces tenues del parque. Los sonidos del agua y las risas lejanas me recordaron lo vivo que podía ser todo cuando se permitía la conexión entre las personas. De repente vi a Javier sentado en un banco con algunos amigos, su risa resonaba como música entre los árboles. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan despreocupado y feliz, esa imagen contrastaba con el tumulto emocional dentro de mí. Sin pensarlo 2 veces, decidí acercarme un momento para saludarlo antes de continuar mi camino. «Hola», dije con una sonrisa forzada. «Hola». «No esperaba verte aquí», respondió él sorprendido. Una parte de mí quería quedarme allí hablando con él, sin embargo, sabía que eso solo complicaría más las cosas entre nosotros y mi hijo. «Solo estoy dando un paseo», respondí evasivamente antes de despedirme rápidamente. Al alejarme del parque sentí una mezcla de nostalgia y tristeza, cada paso parecía llevarme más lejos del camino correcto y más cerca del caos emocional en el que estaba atrapada. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado. Era mi hijo pidiéndome hablar nuevamente. Mi corazón se aceleró mientras leía sus palabras, sabía que esto podría ser decisivo para nuestra relación. Cuando llegó a casa esa tarde lo encontré sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. «Mamá», comenzó con cautela, «quiero entender por qué esto pasó». Me senté frente a él sintiendo como los nervios me invadían nuevamente.
No es fácil explicarlo, dije intentando buscar las palabras adecuadas sin herirlo más. Era solo diversión para ti. ¿O realmente te importa?, preguntó directamente mientras sus ojos buscaban respuestas sinceras en los míos. Lo siento mucho, respondí sinceramente mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas en mis ojos. Lo que pasó fue complicado. Él suspiró profundamente antes de continuar. Javier es uno de mis mejores amigos y no sé cómo manejar esto. La culpa se apoderó nuevamente de mí al ver su dolor reflejado en su rostro joven e inocente. En ese instante comprendí lo lejos que había llegado al cruzar esa línea prohibida. No solo había traicionado su confianza sino también nuestra relación madre-hijo basada en amor y respeto mutuo. La conversación avanzó hacia momentos difíciles donde ambos compartimos nuestras vulnerabilidades, yo sobre mis miedos e inseguridades como madre soltera buscando conexión emocional, él sobre sus propios desafíos al crecer rodeado por amistades complejas y expectativas familiares. Finalmente llegamos al punto crítico donde él reveló algo inesperado: mamá, he estado sintiendo presión también. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras continuábamos hablando sobre nuestras luchas individuales sin saber lo mucho que nos necesitábamos mutuamente en ese momento caótico. A medida que compartíamos nuestras verdades ocultas bajo capas de emociones reprimidas, sentí una chispa renovada entre nosotros. Quizás aún había esperanza para reconstruir nuestra relación después de esta tormenta emocional desatada por mis decisiones impulsivas. Sin embargo, cuando estábamos llegando al final de nuestra conversación profunda y sincera, escuchamos unas risas provenientes del exterior. Eran Javier y sus amigos quienes pasaban cerca riendo despreocupadamente como si nada hubiera pasado entre nosotros tres. El corazón me dio un vuelco. Saberlo tan cerca aumentó la tensión palpable entre nosotros dos nuevamente mientras ambos nos mirábamos fijamente sintiendo la gravedad del momento. La risa de Javier y sus amigos resonaba en el aire, un recordatorio cruel de la juventud despreocupada que parecía tan lejana de mi realidad. La tensión entre Javier y yo se intensificó, como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos atrapados en una burbuja de emociones contradictorias. Miré a mi hijo, su expresión era un torbellino de confusión y traición. ¿Qué está pasando aquí? Su voz temblaba, cargada de dolor. No podía evitar sentirme culpable. La decepción brillaba en sus ojos y en ese momento supe que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Es solo una conversación, intenté decir con calma, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La verdad era mucho más complicada, una maraña de sentimientos que no sabía cómo desenredar. Javier me miraba con una mezcla de preocupación y anhelo, su presencia se sentía como un refugio y una trampa al mismo tiempo. Mi hijo dio un paso hacia atrás, como si quisiera distanciarse no solo físicamente, sino emocionalmente. No puedo creer que estés hablando con él así, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tienes que esconderlo? El silencio se volvió abrumador mientras contemplaba su dolor. Era una herida abierta que yo misma había causado al buscar algo que nunca debía haber deseado. Las risas afuera parecían burlarse de mí. La vida continuaba ajena a la tormenta que azotaba mi corazón. Él es solo un amigo, intenté defenderme, aunque sabía que eso no era cierto. La conexión con Javier había crecido más allá de lo que jamás imaginé. ¿Un amigo?, repitió mi hijo con sarcasmo, ¿un amigo al que besas? Mi estómago se revolvió ante la mención del beso, el recuerdo aún ardía en mi memoria. Javier dio un paso adelante tratando de intervenir. Lo siento mucho, dijo suavemente, no quise causar problemas. Su voz era firme pero llena de inquietud, sabía que estaba en medio de algo mucho más grande. ¿Problemas? Eso es lo menos que puedo decir, exclamó mi hijo, su frustración explotando como un volcán en erupción. No puedo creer que esto esté sucediendo. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros mientras miraba a ambos hombres importantes en mi vida enfrentándose uno al otro por mi culpa. La idea de perder a mi hijo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Javier intentó acercarse a mí para consolarme, su mano rozó la mía y sentí esa chispa familiar, pero ahora estaba manchada por la culpa y la traición. Tú sabes lo que siento por ti, dijo Javier casi suplicante. Sus ojos reflejaban sinceridad y deseo, era difícil ignorarlo.
Esto no es solo sobre nosotros dos, respondí con firmeza, aunque mis palabras temblaban ligeramente. Es sobre él también. Señalé a mi hijo con un gesto vago mientras sentía como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. ¿Y qué hay de mí?, preguntó él con voz quebrada. ¿Acaso no importo? Solo quiero entender. Había tanta angustia en su tono, cada palabra era un puñetazo en el corazón. No quise hacerte daño, murmuré mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero todo sonaba vacío ante la magnitud del dolor infligido. La noche avanzaba lentamente mientras los ecos del conflicto resonaban en nuestras almas. Había tanto por resolver y tan poco tiempo para hacerlo antes de que las cosas se volvieran irreparables. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante para enfrentar la verdad sin rodeos. Necesitamos hablar sobre esto, dije con determinación a ambos hombres frente a mí. Mi hijo asintió lentamente pero todavía parecía distante. Javier me miró buscando aprobación o quizás esperanza para continuar nuestra relación a pesar del caos. Las luces del bar cercano parpadeaban como estrellas lejanas mientras nos sentábamos juntos en el parque, cada uno atrapado en sus propios pensamientos oscuros. El aire estaba impregnado del aroma a churros recién hechos y chocolate caliente. Los sonidos festivos parecían burlarse aún más de nuestra situación. Si realmente te importa, ¿por qué no puedes ser honesta conmigo?, preguntó mi hijo finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros tres. La pregunta resonó profundamente dentro de mí, anhelaba ser honesta pero temía las repercusiones que eso podría traer consigo. La verdad podía ser liberadora o devastadora, no sabía cuál sería el resultado si decidiera abrir completamente mi corazón. No sé si estoy lista para hablar ahora mismo, admití finalmente mientras luchaba contra las lágrimas nuevamente amenazando con caer por mis mejillas. Javier tomó aire profundamente antes de hablar, no quiero ser una carga para ti ni para tu familia. Sus palabras eran sinceras pero también llenas de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté sintiendo como todo se desmoronaba ante mí sin poder hacer nada al respecto. Un silencio profundo llenó el espacio entre nosotros hasta que finalmente decidí romperlo, quizás deberíamos alejarnos por un tiempo. Las palabras salieron como una declaración irrevocable, cada sílaba pesaba toneladas sobre mis hombros cansados. Ambos hombres me miraron atónitos ante esa resolución inesperada, sabían tan bien como yo que esta decisión marcaría un punto crítico en nuestras vidas entrelazadas por secretos y deseos prohibidos. Javier abrió la boca como si fuera a protestar pero luego se detuvo, entendió también la necesidad de distancia aunque doliera profundamente aceptar tal hecho. Mi hijo simplemente asintió lentamente mientras los colores vibrantes del atardecer comenzaban a desaparecer detrás del horizonte barcelonés, dejando tras sí sombras ominosas donde antes había luz y esperanza. En ese instante comprendí cuán frágiles eran las conexiones humanas y cómo podían romperse fácilmente bajo el peso del deseo mal dirigido y los secretos ocultos tras puertas cerradas. El amor es complicado e impredecible, nunca imaginé cuán doloroso podría ser buscarlo donde menos debería haberlo encontrado. Mientras nos alejábamos poco a poco unos de otros esa noche oscura bajo las estrellas titilantes sentí una punzada aguda. Había tomado decisiones equivocadas sin pensar realmente en sus consecuencias. Ahora debía enfrentar lo inevitable, elegir entre el amor y la familia podría costarme más caro de lo esperado. El aire en la habitación estaba cargado de tensión cuando decidí hablar con mi hijo. Había pasado días pensando en cómo abordar el tema, pero no había un manual para esto. La culpa y el miedo me habían mantenido en un estado constante de ansiedad. Finalmente decidí que era hora de ser honesta. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté intentando sonar casual mientras él se acomodaba en el sofá. Su mirada era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Claro, mamá, ¿qué pasa? Su tono era neutral, podía notar que su mente estaba procesando algo más profundo. Tomé aire y me senté frente a él. Quiero que sepas que he estado lidiando con algunas cosas últimamente. Las palabras salieron de mi boca como si fueran piedras lanzadas al agua, provocando ondas que podían llegar a ser destructivas. ¿De qué hablas? Su voz se tornó más seria. Sobre Javier y lo que ocurrió entre nosotros.
La revelación fue como una bomba lanzada en una habitación silenciosa. Sus ojos se abrieron, llenos de sorpresa y dolor. ¿Estás diciendo que te gustaba que estabas con él? La incredulidad en su voz era palpable. No estaba con él en el sentido tradicional, intenté aclarar, aunque sabía que mis palabras no podían suavizar la situación. Sucedió algo entre nosotros, algo que no debería haber pasado. Él se levantó del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro como si intentara procesar la información sin poder encontrar un lugar donde aterrizarla. ¿Y pensaste en mí, en cómo me sentiría al saber eso? Su voz temblaba ligeramente. No lo pensé bien, admití con sinceridad. Estaba buscando algo que me hiciera sentir viva otra vez. La tristeza se apoderó de mí al recordar los momentos compartidos con Javier, esos instantes fugaces llenos de emoción y riesgo. ¿Y ahora qué?, preguntó con un tono más suave, pero aún lleno de dolor. No lo sé, respondí honestamente. Solo quería ser honesta contigo porque eres lo más importante para mí. Hubo un silencio abrumador entre nosotros mientras las palabras flotaban en el aire como humo denso. De pronto sentí una punzada de esperanza cuando vi que su expresión comenzaba a cambiar. Mamá, comenzó a decir, pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó interrumpiendo el momento tenso. Miró la pantalla y su rostro palideció visiblemente. Es Javier, murmuró casi para sí mismo mientras miraba la pantalla como si fuera un objeto peligroso. No contestes, le dije rápidamente sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de una nueva complicación. Él dudó por un instante antes de presionar el botón para ignorar la llamada. No sé qué hacer con esto, confesó finalmente mientras se dejaba caer nuevamente en el sofá. Lo sé, dije suavemente. Todo esto es complicado. Mientras hablábamos sobre nuestra situación complicada, él comenzó a abrirse sobre sus propios problemas recientes, amistades perdidas y la presión del colegio, cosas con las que había estado lidiando solo y sin contarme nada. Me siento tan perdido a veces, dijo con sinceridad en sus ojos. Como si nadie realmente entendiera lo que estoy pasando. Su vulnerabilidad me tocó profundamente. Aquí estábamos dos almas perdidas intentando encontrar nuestro camino entre las ruinas de nuestras decisiones pasadas. En ese momento comprendí que tal vez ambos necesitábamos este tiempo juntos para sanar y reconstruir nuestra relación rota. Sin embargo, justo cuando empezábamos a acercarnos nuevamente sonó otra vez el teléfono, esta vez era un mensaje entrante de Javier. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre resplandecer en la pantalla del teléfono de mi hijo. Mamá, dijo lentamente mientras miraba el mensaje sin abrirlo. No lo leas, le advertí con firmeza aunque sabía que eso solo aumentaría su curiosidad. Sin embargo, él no pudo resistir la tentación y abrió el mensaje. Necesitamos hablar sobre lo nuestro. Las palabras parecían flotar entre nosotros como una amenaza inminente. La atmósfera cambió drásticamente. Todo lo que había logrado construir entre nosotros estaba amenazado por esa simple línea escrita por alguien ajeno a nuestro dolor familiar. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué vas a hacer? Su voz temblaba nuevamente mientras luchaba por entender lo inesperado. No lo sé, respondí sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí otra vez. No puedo seguir así. El conflicto interno crecía dentro mío, sabía que debía protegerlo ante todo, pero también sentía la atracción hacia Javier como una sombra persistente detrás de cada decisión tomada hasta ahora. Mi hijo cerró los ojos por un momento, podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos encontrados hacia mí y hacia Javier al mismo tiempo. Era evidente que esta situación nos había llevado al borde del abismo emocional donde ambos podríamos caer o levantarnos juntos. Mamá, dijo finalmente con resolución apenas contenida en su voz quebrada por la angustia emocional acumulada durante semanas. Tienes que decidir qué es más importante, tu vida o nuestra relación. Sus palabras resonaron como campanas lejanas marcando el comienzo del final o quizás el inicio de algo nuevo. No sabía cuál sería el camino correcto ni cómo podría enfrentar las consecuencias tras esta tormenta emocional desatada entre nosotros dos. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra conexión familiar, todo dependía ahora del siguiente paso que decidiera dar.